través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Cristian Castro y Macarena Castro. Hola David y Macarena. Hola. Hablamos sobre educación a esta hora en Academia Libre y de vez en cuando lo hacemos para advertir sobre textos que tienen segundas intenciones. Es el caso de un artículo, la verdad es que hay muchos de ellos, dedicado a la supuesta pedagogía de la creatividad. Dice la nota que tenemos enfrente: la pedagogía de la creatividad llegó a la región de Los Ríos a través del nuevo equipo de Agentes Creativos 2022, esta vez trabajando en escuelas de la comuna de Valdivia para implementar el programa de aprendizaje creativo Innovación Pedagógica, que tiene como objetivo desarrollar las habilidades del pensamiento creativo, mejorar la calidad de los aprendizajes y aumentar la motivación por aprender de estudiantes de la región de Los Ríos y sus profesores. Hoy se dio puntapié inicial, que se traduce en una jornada de inducción de las duplas de profesores de la región de Los Ríos con los agentes creativos, para luego dar inicio a un trabajo colaborativo semanal durante el primer semestre que termine con un proyecto visible para la comunidad escolar, tanto para los estudiantes y profesores, de forma tal que el programa de aprendizaje creativo crezca y se multiplique al interior de cada una de las comunidades educativas, explicó Paula Marín, coordinadora territorial del programa de aprendizaje creativo de Copernicus Lab. Hasta aquí, como pueden comprender los auditores, se habla una y otra vez de pedagogía creativa, pero no se explica en qué consiste. Suena bonita la palabra. Sigamos. Dice el texto: el programa, que cuenta con financiamiento de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Ríos a través del Fondart Regional, convocatoria 2021, consta de diversas etapas que se han ido desarrollando desde fines de 2021, cuando se realizó el llamado de postulación y selección de los agentes creativos de la región de Los Ríos. Esto fue seguido de una etapa de entrenamiento en la cual los agentes creativos seleccionados trabajaron la metodología de aprendizaje creativo y colaborativo desarrollado por Copernicus Lab. A partir de ahora y hasta el mes de julio, los agentes creativos trabajarán con duplas de profesores de diversas comunas de Los Ríos en la planificación y ejecución de sus clases, identificando desafíos y propuestas, etapa que culmina con el cierre de ese semestre y su evaluación. En la ocasión participaron docentes de las escuelas México, Juan Sebastián Bach, Deportivo, Las Ánimas, Angachilla, El Bosque, Leonardo da Vinci y Escuela Rural Hueyelhue. Los cambios en los paradigmas educativos son parte fundamental de un mundo que cambia y que exige nuevos enfoques sobre la niñez y la adolescencia. Valores como la diversidad, la democracia y la importancia de una conciencia vinculada y atenta a su comunidad son todas nociones actuales que iniciativas como Copernicus Lab promueve a través de sus proyectos y sus talleres. Para esta Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es un orgullo y una alegría estar apoyando en nuestra región de Los Ríos, parte de un trabajo que pone en el centro la creación y a sus agentes en un área tan sensible y hermosa como la educación, dijo la Seremi de la región de Los Ríos, Antonia Torres Agüero. Diversidad, democracia, conciencia
atenta a la comunidad. Hasta ahí yo creo que todo el mundo podría estar de acuerdo con esos preceptos para la educación, pero todavía no se dice cosa alguna sobre el telón de fondo de esta, subrayémoslo, supuesta educación creativa. Y continúa el texto propagandístico diciendo: la Facultad de Filosofía y Humanidades, a través del Magíster en Educación, Mención Políticas y Gestión Educativa de la Universidad Austral de Chile, es la institución que colabora con la evaluación de este programa a través de la investigación educativa, pilar fundamental para que estas experiencias puedan hacerse visibles en las diversas comunidades y contextos educativos del país. Junto a la experiencia de años de implementación en el Colegio Copérnicus, desde 2018 el programa de aprendizaje creativo, enmarcado en la pedagogía de la creatividad, es implementado en diversos establecimientos de la región de los lagos y a lo largo del país. Estamos muy felices de poder acercar a la región de los ríos este modelo que ha sido reconocido por la OCDE como una de las pedagogías de autor alineadas con lineamientos internacionales en la promoción de la creatividad y el pensamiento crítico en las escuelas, y reconocido por UNESCO por contribuir a la concreción del Objetivo de Desarrollo Sostenible vinculado a la educación de calidad, señaló Rolf Hirschfeld, director ejecutivo de Copernicus Lab y fundador además de ese proyecto. Copernicus Lab es, en su propia definición, un centro de pensamiento aplicado que busca impulsar cambios en las escuelas inspirados en la pedagogía de la creatividad, de la que hasta aquí no se ha dicho prácticamente nada, innovando permanentemente y aplicando este enfoque a través del trabajo que desarrolla en diversas comunidades escolares públicas y particulares subvencionadas a lo largo de diversas regiones del país y en el Colegio Copérnicus de Frutillar. A la fecha, aprendizaje creativo ha sido implementado en 25 establecimientos donde han participado sus equipos directivos, más de 70 profesores, 10 agentes creativos y más de 1.550 estudiantes. Probablemente con estas palabras de buena crianza, pero autorreferentes, algún padre o apoderado podría entusiasmarse. Vaya, aprendizaje creativo, no importa lo que sea, pensamiento crítico, también una expresión bastante en boga hace mucho tiempo, que no dice demasiado sobre quién la está pronunciando, en fin. Pero ¿qué hicimos nosotros? Fuimos a buscar los antecedentes del colegio fundador de este proyecto, de la horma de la que sale toda esta supuesta creatividad que sigue siendo un misterio en qué consiste. El Colegio Copérnicus. Y lo primero que encontramos es, en lugar de una definición no tautológica, el título Valores Referenciales 2022. Si algún auditor piensa que con valores el colegio se está refiriendo a una cuestión de carácter moral, a una cuestión de carácter ético, a principios, no. Valores Referenciales 2022, y aquí está la creatividad, es cuota de incorporación 1.089.000 pesos por estudiante. Arancel anual medio menor 104,68 unidades de fomento. Arancel anual medio mayor 112,29 unidades de fomento. Arancel anual de educación básica 128,24 unidades de fomento. Arancel de educación media 131,23 unidades de fomento. Matrícula 295.200 pesos. Cuota del centro de padres 50.000 pesos por familia. Seguro de vida 100.000 pesos por estudiante. ¿Algo que agregar? Claro, los valores se reajustan año a año. Pero claro, cuando se trata de pagar
matrículas millonarias, aranceles millonarios también. Vaya que habría que ponerse creativo. Es una vergüenza que textos autopropagandísticos de este tipo, que en absoluto explican lo más básico de esa supuesta estrategia pedagógica, pretendan fundar en ella un presunto éxito académico, citando a la UNESCO, citando a la OCDE, etc., cuando el telón de fondo sigue siendo que es un grupo de escuelitas dedicadas a estudiantes con alta capacidad de pago. ¿Por qué no se ponen creativos en las poblaciones más humildes del país? Son reflexiones que ayudan a desarrollar un diagnóstico sobre la educación verdadera que tenemos en el país y no sobre las burbujas que están apareciendo. Lo peligroso, lo complejo, es que este tipo de negocios aparece con un espaldarazo del Estado por una parte a través del Fondart y por otra de los gobiernos a través de las seremías. Eso es impresentable. No se aclara en qué consiste el proyecto, pero son absolutamente nítidos y precisos cuando se trata de referir los precios, usando el eufemismo de valores. Valores era otra cosa en una escuela antes. En materia de pedagogía también, uno de los problemas persistentes de las últimas décadas es la doble jornada escolar, mal llamada por las autoridades jornada escolar completa, como si todos quienes se hubiesen formado antes de 1997 hubiesen sido víctimas de una educación incompleta. Lo interesante es que respecto de este punto, del cual la propia Academia Libre y este programa del mismo nombre han hecho observaciones al respecto, se suma el propio Colegio de Profesores con una nota en su página oficial que dice lo siguiente: en 1996, bajo uno de los gobiernos de la Concertación, se comenzó a hablar de la jornada escolar completa, JEC, concretando la versión chilena del modelo español al año siguiente, cuando nace la ley 19.532, bajo la pretensión de mejorar la calidad de la enseñanza a través de la ampliación de horarios. Diversas voces, entre ellas de dirigentes del Colegio de Profesores de Chile, aseguran desde la experiencia concreta y otras desde la investigación que esta medida se trató más bien de una estrategia orientada a la gran mayoría de trabajadores, facilitando el cuidado de sus hijos al interior de los establecimientos educativos, el desarrollo de actividades complementarias, la diversidad de talleres deportivos y artísticos, el reforzamiento de contenidos fue letra muerta y solo tuvo impacto en extender el horario para quienes conforman las comunidades educativas. El resultado final es que Chile tiene un 35% más de horas que el promedio de los países que conforman la OCDE, sin lograr ningún cambio significativo en la ampliación o refuerzo de contenidos. No existió ninguna relación entre tiempo y calidad. De esto dan cuenta las reflexiones realizadas por dirigentes regionales del magisterio que desde el retorno a clases post-pandemia insisten en terminar con la mal llamada jornada escolar completa. Y continúa así la nota del Colegio de Profesores. El presidente del Regional Coquimbo del Magisterio, Mario Sánchez, manifestó que la jornada escolar completa no está hecha con un fin pedagógico, sino que más bien para mantener ocupado a los hijos de los trabajadores del país. En el último tiempo, diversas razones han demostrado que la jornada escolar completa es un fracaso, porque la formación que se entrega no tiene que ver con la famosa calidad educativa que se busca. Ninguna autoridad puede asegurar hoy que las 3.400 horas que se deben tener
a estudiantes en el año se va a reflejar en mejorar lo pedagógico. Lo único que ha logrado es el desgaste en la vida tanto de estudiantes como de los trabajadores de la educación. Para la dirigente del Regional de los Ríos, Celia Hernández Rosas, la jornada escolar completa solo ha servido para trabajar contenidos del CIMSE, explicando que hay un cansancio tanto para los estudiantes como para el profesor. Pensamos que esas horas deberían ser entregadas al profesorado para poder realizar nuestro trabajo administrativo que tanta falta nos hace, ya que muchos debemos llevar el trabajo a la casa, perdiendo tiempo valioso dentro del establecimiento para avanzar en nuestros quehaceres, llenando un cúmulo de formularios e informes, terminando el trabajo administrativo y pedagógico en nuestros hogares. Es parte de la evidencia y de los testimonios que el propio Colegio de Profesores proporciona con miras a dirigir un cuestionamiento fundado sobre esta doble jornada escolar que fue y es toda una estafa para el conjunto de los escolares del país, pero también para los mayores que tienen puestas las expectativas en ese presunto aprendizaje. En Academia Libre, la música tiene historia con Macarena Castro. Gustavo Becerra nació en 1925 en Temuco. Inició sus estudios en el conservatorio de su ciudad natal y luego en la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile, en Santiago, donde se especializó en composición. En 1936 comenzó a estudiar con Pedro Humberto Allende y más tarde con Domingo Santa Cruz. Desde 1950 se dedicó no solo a la composición, sino además a la docencia y a la investigación. Así, entre 1953 y 1956 viaja por Europa para estudiar didáctica de la composición musical y trabaja como profesor invitado en los más importantes conservatorios de Italia, Austria, Alemania, Francia y España. Su música abarcó diversos campos de aplicación. Así encontramos piezas como Días de Organillo, composición incidental para cine, o Las Tres Pascualas, para una obra de teatro con texto de Isidora Aguirre, por ejemplo. De igual forma, exploró distintos géneros. Es posible identificar un primer periodo de búsqueda de raíces hispánicas, como en sus 3 romances castellanos o La muerte de Rodrigo, cuyos textos corresponden a romances españoles históricos, hasta avanzar hacia el atonalismo y la aleatoriedad, lo que significó una evolución necesaria para él. En uno de los artículos titulados Crisis de la enseñanza de la composición en Occidente, que publicó en 1959 en la Revista Musical Chilena, señala que, como todos los fenómenos históricos, la forma es única. Siendo los individuos distintos, también lo serán sus necesidades expresivas, y sus formas adecuadas serán diferentes. El camino para usar la forma como recurso es el del conocimiento directo, el de la intuición. En 1955 escribe su primera sinfonía y un divertimento para orquesta que escuchamos a continuación.
Escuchábamos Divertimento para orquesta de Gustavo Becerra, obra estrenada por primera vez el 28 de noviembre de 1956 en el Teatro Municipal de Santiago. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Para esta sección que Academia Libre dedica a materias de ciencia e investigación, traemos las palabras de la profesora en bioquímica de la Universidad de Oxford, Rosalind Rickaby, quien estudia las complejas interacciones que se dan entre la evolución de los organismos, la química oceánica, la composición atmosférica y el clima de la Tierra, quien en parte de sus reflexiones nos señala que hemos construido unas estructuras sociales que son inflexibles al cambio. Veamos de qué se trata lo que postula esta investigadora a propósito de una entrevista que se la realizó en la Fundación Ramón Arces, una fundación dedicada a la investigación, a la difusión y a la educación en materia científica, ubicada en Madrid, España. Una de las líneas de investigación de esta científica consiste en extraer firmas químicas de caparazones fósiles de microorganismos marinos y utilizarlas como una herramienta para restringir las condiciones oceánicas del pasado, para poder entender cómo éstas influenciaron en el clima prehistórico. Una de las consecuencias de la crisis climática es la disminución de oxígeno disuelto en los océanos. Se le pregunta entonces cuáles serían las implicaciones de este fenómeno para el ecosistema marino y la actividad humana. Y ella nos señala que es evidente que los organismos aeróbicos necesitan oxígeno para sus procesos metabólicos. De forma más o menos natural, hay determinadas áreas en el océano llamadas zonas muertas que por alguna razón tienen niveles mínimos de oxígeno. Estas áreas se están expandiendo, además debido al desplazamiento de nutrientes producto de las lluvias sobre la superficie terrestre y que arrastran estos hacia el mar. Muchas zonas costeras están sufriendo una disminución de oxígeno disuelto en el agua por un proceso llamado eutrofización. Este fenómeno podría ser devastador para los ecosistemas marinos costeros, que morirían ante la falta de oxígeno en la columna de agua, lo cual lleva a consecuencias sumamente graves porque la falta de oxígeno también impactaría en otros elementos. Un cambio en los niveles de oxígeno en el agua costera cambiaría el equilibrio de los elementos químicos como el azufre en el océano, por ejemplo, así como de un montón de metales que son sensibles al proceso de reducción y oxidación, donde el oxígeno tiene un papel central. Estos metales se encuentran en el agua en una concentración muy pequeña, pero la vida los necesita. Al cambiar los niveles de oxígeno, también modificaremos la disponibilidad de un número importante de elementos clave para la vida en el océano. Se le consulta entonces qué enfoques usa la biogeoquímica para estudiar el cambio climático pasado, presente y futuro. Parte de mi trabajo, sostiene, consiste en entender cómo los organismos del pasado se adaptaron a cambios climáticos prehistóricos.
Empecé investigando la química de los fósiles, es decir, los niveles de ciertos componentes que pueden dar pistas sobre condiciones climáticas pasadas. Uno de ellos es el magnesio. Este elemento químico, presente en pequeños fósiles que se encuentran a su vez en los testigos sedimentarios, nos da pistas sobre la temperatura del océano en tiempos pasados. Por lo tanto, una forma sería investigar las señales químicas registradas en los minerales biológicos. En esta línea se le pregunta también si es que se puede averiguar cuánto CO2 hubo en la atmósfera en ciertos momentos de la historia de la Tierra. Esa es otra aproximación al problema, que es la que llevo a cabo últimamente: investigar la adaptación de los organismos al cambio, particularmente la adaptación de la fotosíntesis. En este sentido, sabemos que hay una enzima denominada rubisco que cataliza toda la fijación del carbono y se encuentra en el fitoplancton marino, en los bosques, en el césped, etc. Y es responsable de sustraer el CO2 de la atmósfera, convertirlo en azúcares y fijarlo en materia orgánica. Al mirar la secuencia de genes buscando rubisco, se pueden encontrar momentos del pasado donde hubo una situación de estrés y un cambio en la secuencia de proteínas, y a través de eso podemos tener información sobre los ratios de CO2 y O2 presentes en la atmósfera en dicho periodo de tiempo. Los microorganismos como el fitoplancton, refiere el entrevistador, desempeñan un papel en la producción de oxígeno y en la reducción de los niveles de carbono atmosférico. ¿Qué importancia entonces tienen en el mantenimiento de los niveles de ambos gases en la atmósfera? La respuesta más simple para esto es muy poco conocida. El fitoplancton del océano produce el 50% del oxígeno que respiramos, así que una de cada 2 moléculas de oxígeno que estás inhalando proviene de un organismo que vive en el océano, mientras que la otra viene de un organismo que vive en la Tierra. El fitoplancton es tremendamente importante en términos de generación de oxígeno, y lo mismo aplica en cuanto a la fijación de carbono. La ratio en la que sustraen el carbono de la atmósfera para fijarlo es equivalente a la producida por la vegetación terrestre. A diferencia del carbono que se queda en la Tierra, donde todo lo que se fija en la biomasa termina en el suelo, en el océano el fitoplancton secuestra el carbono de la superficie y lo lleva al fondo cuando muere. Y al ser el océano tan profundo, lo saca de circulación por bastante tiempo. Los bioquímicos, dice el periodista, afirman que el planeta Tierra funciona como un motor o un reloj, en lo que se denomina sistema Tierra. ¿Hasta qué punto es frágil este sistema? Es bastante estable, señala ella, porque en 4.500 millones de años de la historia de nuestro planeta, la vida ha existido al menos en la mitad de ese tiempo, y probablemente más. Esto implica que la temperatura del planeta ha sido bastante constante, y aunque haya cambiado a lo largo de la historia, desde periodos más cálidos a más frío, el agua nunca pudo alcanzar el punto de ebullición. También, aunque existan evidencias de eventos en los que la Tierra se ha congelado completamente, la vida siempre ha sido capaz de sobrevivir a dichos cambios. Entonces se le pregunta cómo de grave sería la perturbación de uno de los elementos del sistema Tierra. Pienso que el sistema Tierra en sí mismo es bastante resiliente. Si fuéramos geólogos del futuro, probablemente seríamos capaces de identificar el impacto en el sistema Tierra que está provocando la actividad humana. Aún así, en un lapso de tiempo similar al 1.000.000 de años,
todo el CO2 que está generando la civilización sería amortiguado por el sistema. Hemos crecido en un periodo, el Holoceno, que ha sido climáticamente estable durante 10.000 años, pero nuestra sociedad no tiene la capacidad de adaptación para soportar la intensidad del cambio climático. Deberíamos cambiar nuestra infraestructura, nuestra forma de cultivar, los sitios donde llevar a cabo la cosecha. En resumen, hemos construido unas estructuras sociales que son inflexibles al cambio. Necesitamos reducir nuestras emisiones de CO2 para paliar el aumento de la temperatura global. ¿Hay alguna forma viable de capturarlo de la atmósfera? Supongo que la forma más fácil de almacenar carbono sería reinyectarlo en pozos petrolíferos o incluso en acuíferos profundos de salmuera, que es una tecnología que, hasta donde sé, existe. Lo que ocurre es que no hay incentivos todavía para llevarla a cabo. Hay formas de capturar directamente el dióxido de carbono del aire, y ese fue el enfoque de algunas de las charlas que dimos en la Fundación Ramón Arces. Investigar determinados catalizadores, enzimas o materiales que podrían ayudar con la captura directa del CO2 presente en el aire. Se le pregunta entonces qué enfoques ha utilizado desde su campo de estudio y señala: como bioquímica marina, el enfoque en el que he estado más involucrada sería buscar la forma de manipular el océano para que absorba el CO2. En este sentido, he formado parte de varios proyectos, uno de los cuales trata de encontrar una forma de acelerar el proceso de meteorización, por el cual las rocas se van disolviendo para sustraer el CO2. Hay otras ideas, como manipular el océano fertilizándolo con hierro para ayudar a las afloraciones de fitoplancton y que estos lo capturen, aunque hace falta más investigación en este sentido. También, como decía antes, hace falta más incentivos. Y entonces se le pregunta a la científica: ¿lo que hemos aprendido del clima pasado terrestre nos puede ayudar a predecir el futuro climático? Hay bastante debate en la comunidad científica sobre esto, señala, y creo que la respuesta es que no hay ningún buen análogo geológico para saber lo que pasará en el futuro. Actualmente vivimos en un mundo glacial y estamos emitiendo gran cantidad de CO2 muy rápidamente, pero la referencia pasada de este mismo proceso, gran cantidad de CO2 emitido a la atmósfera, se daba principalmente en un mundo mucho más cálido, por lo que no podemos comparar situaciones. No obstante, podemos usar el registro geológico como una herramienta para comprender el sistema Tierra, y digo esto en términos de posibles retroalimentaciones que el registro geológico nos muestra que podrían ocurrir. Por ejemplo, ¿qué papel tienen en el proceso de calentamiento de unas sustancias denominadas clatratos de metano, gas metano en forma helada, que se encuentran en los sedimentos del fondo oceánico, pero también en las zonas de tundra a lo largo del planeta? Estos, que son inestables y se convierten en gas a temperaturas por encima de los 4 grados, son capaces de multiplicar las consecuencias del efecto invernadero. Finalmente, la investigadora de la Universidad de Oxford señala que mirar al pasado no es quizás la mejor manera de predecir el futuro, pero nos permite considerar los tipos de procesos que podrían darse y sus potenciales retroalimentaciones. Ese sería el poder del paleoclima. Son las palabras de Rosalind Rickaby, profesora de bioquímica en la Universidad de Oxford, y que nos aportan antecedentes relevantes para los tiempos que corren. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación.
Vamos a la música y su historia con Macarena Castro. Entre 1958 y 1961, Gustavo Becerra ocupó el cargo de director del Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile y más tarde, en 1968, el de secretario de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y Escenográficas. Y en 1970 fue designado por el gobierno como agregado cultural a la Embajada de Chile en Bonn, Alemania. De este periodo se ha dicho que su estética se rige por una concepción científica de la gramática musical, idea que en 1972 expresó a modo de presentación de su tercera sonata para violín y piano. El más grave problema que se me presentó cuando empecé a estudiar música se produjo por la falta de capacidad de la academia para satisfacer directamente la curiosidad e iniciativa creativa que dominaban mi decisión vocacional. El descubrimiento de la razón y de las ciencias del lenguaje tuvieron una importancia definitiva en la formación de mis actuales puntos de vista frente a las artes, entendidas como lenguajes. Especial significación otorgué desde que comprendí la naturaleza lógica de la sintaxis musical, al estudio de la gramática musical. Era necesario estudiar en orden las relaciones entre signos, entre estos y su posible significado, antes de emprender el estudio de la práctica, con todas sus implicaciones individuales y sociales. Allí encontré por primera vez una manera de abordar los llamados problemas éticos de la música, sobre todo aquellos que dicen relación con la autenticidad, la sinceridad, la simulación, la existencia o no de un mensaje, etc. En 1969 es elegido miembro de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile y en 1971 recibe el Premio Nacional de Arte en Música. A continuación, escuchamos Memento, canción compuesta para voces masculinas y a partir de un texto de Federico García Lorca, para el conjunto popular Quilapayún. Con mi guitarra bajo la arena, cuando yo me muera entre los naranjos y la hierbabuena, cuando yo me muera, enterradme si queréis en una veleta. Cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra. Yo me muera, entre los naranjos y la hierbabuena. Yo me muera, enterradme si queréis en una veleta. Yo me muera, cuando yo me muera, cuando yo me muera, cuando yo me Escuchábamos Memento, canción para voces masculinas, compuesta por Gustavo Becerra para el grupo Quilapayún, estrenada por primera vez en 1980. Hablamos a esta hora de arte y cultura, particularmente en relación con una serie de
exposiciones que están llegando por estos días a nuestro país. Tras 2 años de trabajo, el Centro Cultural La Moneda abrió al público la muestra Paul Klee en Chile, dedicada al célebre pintor alemán que abordó géneros y movimientos como el surrealismo, el expresionismo y la abstracción, entre otros, y que cuenta con 107 piezas entre obras, notas de clase, títeres, dibujos, pinturas, acuarelas, fotografías, documentos y herramientas de su taller. En la primera exposición de Paul Klee en Chile decidimos hacer una retrospectiva. Quisimos mostrar obras de diferentes épocas, dibujos de su infancia hasta uno de los últimos cuadros que hizo antes de morir, comentó Fabián Egelhafer, curadora, jefa y directora de colección, exposiciones e investigación del Centrum Paul Klee en Berna. La idea es mostrar diversos aspectos, cómo fue evolucionando su trabajo y también ir recogiendo algunos aspectos que son muy importantes para su obra artística, todo en forma más o menos cronológica, para explorar a Paul Klee, agregó. El Centrum Paul Klee es la institución suiza que alberga la mayor colección de obras del artista, cuya principal producción fue el dibujo. El carácter de la muestra es el de una retrospectiva alrededor de sus facetas. A través de la ruta, el visitante puede recorrer la biografía de Paul Klee por medio de prematuras obras de su infancia y hasta sus hitos más experimentales, como los títeres que confeccionó en su taller y la influencia que ejerció sobre él su estadía por la escuela de la Bauhaus, pero también su paso por la Primera Guerra Mundial, donde colaboró pintando aviones, y su reacción ante la aparición del nazismo y con ello la censura. Podemos considerar a Paul Klee un maestro por su capacidad para tocar temas complejos y hacerlos universales, señaló la directora del Centro Cultural La Moneda, Beatriz Bustos Ollanedel, sobre una de las secciones de la exposición 1933, que muestra cómo el pintor utilizó el dibujo para dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo sistemáticamente previo a la Segunda Guerra Mundial y que lo llevó a emigrar desde Alemania a Suiza. Estos asuntos nos permiten establecer un vínculo con nuestro contexto histórico, reforzando el compromiso que tenemos en el Centro Cultural La Moneda con la reflexión y los derechos humanos, que es uno de nuestros lineamientos curatoriales, explicó Bustos. A 1933 se suman otras 7 secciones de la investigación curatorial que indagó en escritos, testimonios, historias personales y diversas fuentes de información. En este contexto, la sala de exhibiciones se organiza en infancia, naturaleza, abstracción, teatro, Bauhaus, 1933, ángeles y reducción. Él siempre dijo que el trabajo artístico debe crecer como plantas. No están solamente ahí, sino que se convierten, se transforman. Para Klee, el proceso es más importante que el resultado. Él creaba su arte pensando en el crecimiento, en lugar de solo plasmar algo específico, describe la curadora. Queremos escuchar a los públicos chilenos, a los académicos, a los artistas y a quienes visiten esta retrospectiva, y a través de esas conversaciones podamos aprender de sus experiencias, agregó. Otra muestra que está presente en Chile en los próximos días es el arte de Bansky, Sin Límites, una exposición que traerá a Chile más de 160 obras del afamado e incógnito grafitero británico.
las cuales serán exhibidas en el Centro Cultural Gabriela Mistral GAM desde el 25 de mayo y hasta el 31 de julio. Como en el caso anterior, aquí se cortan tickets. Estas entradas van a tener un precio, pero donde eso no ocurre, y es lo que queremos destacar de todas maneras, es en la muestra Travesía y los paradigmas en el tiempo, la exposición del gran artista plástico peruano Pedro Caballero, que ya se encuentra abierta en Chile y que permanecerá disponible para el público hasta el próximo día 13 de mayo, donde en Casa Autónoma Arte y Cultura, ubicada en calle Europa 1970, Providencia. Queremos destacar este hito porque se trata de una muestra completamente gratuita. Yo creo, dijo Pedro Caballero en la inauguración de la exposición, que las universidades tienen una función no solamente de tratar de impartir educación y lógicamente para las nuevas generaciones, para el mejor desarrollo de un país, sino también tiene que tener en cuenta la parte espiritual y sentimental, la parte de las otras esencias que involucran al ser humano. Jaime Pomareda, por su parte, embajador de Perú y presente también en la inauguración de la muestra, destacó la calidad de las piezas presentes y agradeció al plantel universitario por, comillas, este esfuerzo y por proveer este espacio que nos es tan útil para estrechar más las relaciones entre Perú y Chile. En Academia Libre ya hemos destacado en otras ocasiones el hermoso trabajo que realiza Casa Autónoma Arte y Cultura, particularmente la preciosa tarea que comanda y promueve allí Jorge Berríos, responsable del área de extensión en esa casona por la que han desfilado grandes obras e iniciativas. Repetimos, la exposición Travesía y los paradigmas en el tiempo, que recoge la obra del gran artista plástico peruano Pedro Caballero, estará presente hasta el 13 de mayo de forma completamente gratuita en Casa Autónoma Arte y Cultura en la calle Europa 1970 de Providencia. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Macarena Castro, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos encontraremos la próxima semana. Hasta entonces. Nos vemos. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.